Como algunos ya saben, mi nombre es Ray Dalio y he sido inversionista global durante más de 50 años. Durante este tiempo he aprendido que las sorpresas más impactantes de la vida, aquellas que realmente cambian el curso de la historia, a menudo provienen de eventos que nunca habían ocurrido en nuestras propias vidas, pero que se han repetido a lo largo de la historia. Hoy quiero compartir con ustedes mi reflexión personal y profunda sobre lo que estamos viviendo, cómo la historia se repite, y porque creo que lo que se avecina podría ser incluso peor que una recesión. Recuerdo claramente aquel 15 de agosto de 1971, cuando era apenas un joven empleado trabajando en el piso de la Bolsa de Nueva York. Fue en ese día que el presidente Nixon apareció en televisión y anunció que el dólar, que hasta entonces estaba respaldado por oro, ya no podía convertirse en ese metal precioso. Esa noticia me sorprendió profundamente. Yo había trabajado en mercados financieros y me preparaba para ver caer la bolsa. Sin embargo, los precios se dispararon. Fue un momento en que comprendí que la historia, a pesar de sus aparentes rupturas, repite ciertos patrones de forma cíclica. Algo similar pasó en marzo de 1933 cuando el presidente Roosevelt tomó decisiones radicales en plena Gran Depresión. Aunque vivía en épocas muy distintas, esas acciones me hicieron notar que en muchos casos la historia se reinventa a sí misma. Lo que he observado es que existen tres grandes fuerzas o procesos en juego en nuestra época y que en conjunto están dando forma a un escenario que puede resultar complicado para el futuro. En primer lugar, tenemos la creación masiva de deuda y la impresión de dinero para financiar esa deuda. Durante décadas, los gobiernos y bancos centrales han recurrido a estas políticas como respuesta a crisis económicas, con la intención de estimular el crecimiento o evitar el colapso financiero. Sin embargo, este proceso tiene efectos secundarios muy profundos. Provoca inflación, erosiona el valor del dinero y distorsiona los mercados financieros. En segundo lugar, vivimos una época en que el conflicto interno está alcanzando niveles preocupantes. La polarización social se ha intensificado hasta el punto de que existen diferencias irreconciliables en casi todos los ámbitos, desde la política hasta la cultura, pasando por la manera en que concebimos la justicia y la equidad. Este desequilibrio interno no solo genera tensiones sociales, sino que también pone en riesgo la estabilidad misma de nuestro sistema económico y político. La tercera fuerza es el nacimiento de una gran potencia que desafía al poder hegemónico que durante mucho tiempo dictó las reglas del juego. La rápida ascensión de China en las últimas décadas es un claro ejemplo de ello. En 1945 se configuró el orden mundial que de alguna manera sustentó el crecimiento de economías occidentales y mantuvo un equilibrio global. Hoy ese mismo orden se ve cuestionado por la fuerza de un país que, con un crecimiento económico y militar exponencial, está listo para cambiar el juego. Para entender cómo se entrelazan estas tres fuerzas tuve que sumergirme en 500 años de historia, aprender de los altibajos de imperios, de cómo nacen y mueren monedas que alguna vez fueron el estándar mundial y de la evolución de la deuda. Esto me ha ayudado a captar lo que estamos viviendo hoy. Por ejemplo, lo que ocurrió durante la Gran Depresión, la crisis financiera de 2008, me resulta similar a lo que vemos ahora. Si no me hubiera metido de lleno en esos episodios del pasado, jamás habría podido imaginar la magnitud de la crisis que vivimos hoy. Lo curioso de nuestra época es que a pesar de estar hiperconectados y tener la información al alcance de un clic, muchos de nosotros no hemos vivido de primera mano esos momentos extremos que en otros tiempos eran parte del día a día. Guerras, recesiones brutales y cambios económicos radicales. Esa desconexión nos hace vulnerables porque, sin la experiencia directa, es difícil prepararse para los enormes cambios que se avecinan. Ahora déjeme contarles un poco más sobre cómo estas fuerzas se relacionan entre sí y que podríamos esperar en el futuro de una forma sencilla y sin vueltas complicadas. La creación masiva de deuda y la impresión de dinero. En las últimas décadas hemos visto de primera mano cómo se ha usado la deuda y la impresión de dinero como la solución rápida para estimular la economía. Desde la crisis de 2008 hasta la pandemia del COVID-19, los gobiernos y los bancos centrales han apostado por estas estrategias para evitar un colapso total y mantener el dinero circulando. Yo mismo he estado en medio de decisiones importantes en momentos realmente inciertos, y se los digo sin rodeos, no hay una salida fácil para revertir estos procesos sin sufrir consecuencias que duelen.
Cuando se imprime dinero a lo loco, básicamente se inyecta un montón de efectivo en la economía con la esperanza de que todo crezca. Pero el secreto está en encontrar el punto justo. Si se imprime demasiado sin que la producción realmente crezca, se genera inflación. Eso quiere decir que nuestro dinero vale menos y al final las cosas se vuelven inestables. El mundo ha visto épocas en las que la inflación se disparaba y para frenarla se tenían que tomar decisiones muy duras como recortar gastos, lo que terminaba generando aún más problemas y malestar en la sociedad. Por otro lado, la deuda es una herramienta de doble filo. Claro, sirve para financiar proyectos e inversiones que pueden impulsar el crecimiento, pero cuando se acumula de manera desmedida se vuelve muy peligrosa. Imaginen que la deuda es como un préstamo que, si no se controla, se convierte en una bola de nieve. Ese endeudamiento excesivo puede crear burbujas que al estallar dejan tras de sí crisis económicas devastadoras. Un ejemplo que siempre recuerdo es la burbuja inmobiliaria de 2007, donde se acumuló tanta deuda para comprar activos que cuando estalló se desató una crisis global con efectos que se sintieron por años. La clave para entender todo esto es verlo como un ciclo. En tiempos buenos, tanto la gente como las empresas se endeudan para aprovechar oportunidades y crecer. Pero llega un momento en que ya no se puede seguir así. Cuando los bancos centrales ya no pueden bajar las tasas o la deuda se vuelve insoportable, se da un bajón en el que se tiene que reducir el endeudamiento. Ese ajuste, aunque necesario, es muy doloroso. La economía se frena, se ralentiza la actividad y se desencadena una recesión o incluso una depresión. Aquí es donde entra en juego el pasado. La Gran Depresión de los años 30, la crisis de 2008 y otros episodios anteriores nos enseñan que cuando se acumula más crédito del que la economía puede sostener, el sistema se descompensa. Y cuando llegas a ese punto crítico, las consecuencias son inevitables. El conflicto interno y la polarización social. Otro aspecto que me preocupa profundamente es el aumento del conflicto interno y la polarización social. Hoy en día las diferencias de valores y la desigualdad en la distribución de la riqueza se han vuelto más marcadas que nunca. No es que esto sea algo nuevo, pero lo que se ha cambiado es lo rápido e intenso con que estas tensiones salen a la luz, ya sea en la política, en la economía o en la cultura. La gente se agrupa en bandos opuestos. Antes, cuando había diferencias, uno podía sentarse y conversar para buscar un acuerdo, pero ahora parece que todo se convierte en una lucha de intereses en la que no hay espacio para el diálogo. Actualmente, estas divisiones pueden llegar a romper comunidades enteras. Uno de los problemas clave es que en muchos países el sistema ha favorecido a un pequeño grupo de personas, mientras que el resto se queda fuera de los beneficios del crecimiento. Este desequilibrio genera mucho resentimiento y con él surge un ciclo de desconfianza y enfrentamientos. Por ejemplo, estudios recientes muestran que el 1% de la población de Estados Unidos controla cerca del 40% de la riqueza total del país. Esa cifra me impacta porque detrás de ese número hay vidas reales y oportunidades que se pierden, y es algo que no puedo dejar de cuestionar. Estos números no son solo estadísticas, representan la realidad de millones de personas que no tienen acceso a las mismas oportunidades. Personalmente, creo que un país se vuelve verdaderamente próspero cuando todos sus ciudadanos tienen la oportunidad de desarrollarse y vivir bien. No se trata solo de tener grandes compañías como Google o Tesla, sino de crear un ambiente donde haya justicia y oportunidades reales para todos. La desigualdad, medida por la concentración de riqueza, es un llamado de atención muy fuerte. Nos dice que algo no está funcionando como debería y que es urgente replantear cómo distribuimos los frutos del crecimiento. La historia ya nos ha mostrado que cuando las diferencias económicas y sociales se vuelven demasiado grandes, el riesgo de conflictos internos se dispara. Es esencial que se fomente el sentido de comunidad invirtiendo en educación e infraestructura para que la gente se sienta parte de algo y pueda crecer junta. Eso, a mi parecer, es la base para evitar que nuestras sociedades se fragmenten y caigan en conflictos que nos pueden costar caro a todos. El surgimiento de un nuevo orden mundial. Si hay algo que realmente está cambiando el mundo en este momento es el surgimiento de China como una superpotencia. Y no es solo que esté creciendo económicamente, es que está transformando completamente el juego en el que durante décadas Estados Unidos era el rey absoluto. Pensemos en esto por un momento.
Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos estableció las reglas del mundo tal como lo conocemos hoy. El dólar se convirtió en la moneda de referencia global. Se crearon instituciones como el FMI y el Banco Mundial y se impulsó el libre comercio bajo términos que favorecían a Occidente. Durante mucho tiempo, esto garantizó un crecimiento estable y una especie de orden en el planeta. Pero nada es eterno, y en las últimas décadas hemos visto cómo este sistema empieza a tambalearse. China ha pasado de ser un país mayoritariamente rural y atrasado a convertirse en la verdadera fábrica del mundo. No solo produce de todo, desde hipones hasta automóviles eléctricos, sino que ha ido ganando influencia en sectores estratégicos como la tecnología, la inteligencia artificial y hasta la exploración espacial. Y lo más impresionante es la velocidad con la que ha logrado esto. En los años 80, la economía china representaba menos del 2% del PIB mundial. Hoy en día se ubica en el 20%. Eso es un crecimiento brutal. Pero aquí no se trata solo de economía. China está avanzando en todos los frentes. La iniciativa de la Franja y la Ruta, su megaproyecto de infraestructura global, ha llevado inversiones a más de 150 países. Con esto, Pekín no solo construye carreteras y puertos, sino que también gana aliados estratégicos. En paralelo, ha fortalecido su rol en organismos internacionales y ha creado instituciones propias como el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, que en algunos casos compiten directamente con las occidentales. Lo que hace esto aún más interesante es que China no solo está participando en el sistema global que Estados Unidos diseñó, está tratando de cambiarlo. Y esto, como era de esperarse, no le gusta nada a Washington. La guerra comercial que comenzó en 2018, las sanciones contra empresas chinas como Huawei y las restricciones en el acceso a tecnología clave son solo algunos ejemplos de cómo esta rivalidad se está intensificando. Ahora bien, esto no significa que estemos en la antesala de una guerra mundial, pero sí de un reacomodo global que va a afectar a todos. Cuando dos potencias compiten, el resto del mundo siente las repercusiones. América Latina, Europa, África, todos están en una especie de tablero de ajedrez donde cada movimiento de China y Estados Unidos tiene consecuencias económicas y políticas. Y lo más preocupante es que este cambio en el orden mundial no ocurre de manera aislada. Se cruza con otros dos grandes problemas de nuestra época que he mencionado anteriormente, la creciente desigualdad y el aumento de la deuda global. Por ejemplo, el endeudamiento masivo de los países los hace más vulnerables a crisis financieras, lo que a su vez genera más descontento social. Si a eso le sumamos que el viejo orden global está siendo desafiado y que muchas economías dependen del comercio y las inversiones chinas, el panorama se vuelve aún más incierto. Todo esto nos deja con muchas preguntas. ¿Estamos preparados para este cambio de era? ¿Será China la nueva potencia dominante o habrá un equilibrio de fuerzas en el futuro? Lo que es seguro es que el mundo ya no es el mismo de hace 20 años. Estamos viendo el nacimiento de un nuevo orden global. Los grandes cambios traen oportunidades, pero también enormes desafíos. Aprendiendo de la historia, de la Gran Depresión a la crisis de 2008. La verdad es que para mí, la historia siempre ha sido la mejor maestra. No es solo un montón de fechas y cifras, sino el relato de cómo las decisiones, buenas o malas, afectan a la vida de la gente. Antes de la crisis de 2008, me pasaba horas leyendo y reflexionando sobre la Gran Depresión de los años 30. Durante la Gran Depresión de aquellos años, la gente vio cómo, tras años de endeudarse sin límites, se vino abajo todo de golpe. La deuda acumulada se volvió una carga tan pesada que el único camino era recortar gastos de forma drástica. Eso significó que muchas familias perdieron sus empleos, sus hogares y con ellos la confianza en el futuro. Fue un ajuste dolorosísimo pero necesario para poner de nuevo las cosas en orden. Esa experiencia me marcó y me enseñó que cuando la deuda crece sin freno, el sistema se desequilibra y la consecuencia es inevitable. Cuando llegó la crisis de 2008, se repitieron muchos de esos patrones. Durante años se había confiado en que los precios seguirían subiendo y en que era seguro endeudarse para comprar casas y otros activos. La burbuja inmobiliaria se formó gracias a ese exceso de crédito y a la confianza casi ciega de que nunca pasaría nada malo. Pero como suele ocurrir,
el castillo de naipes se derrumbó de repente. Millones de personas se encontraron sin empleo, sin poder pagar sus hipotecas, y los mercados financieros quedaron tambaleándose. Lo que viví en esa época me hizo darme cuenta de que la economía real, la que se basa en la producción, en la creación de empleo y en la generación de riqueza genuina, es lo que realmente importa. No sirve de nada llenar los balances de cifras y deudas si al final la gente no tiene un trabajo o un hogar donde vivir. Una de las cosas que más me ha quedado grabada es la forma en que ambos episodios muestran que los errores del pasado se repiten si no aprendemos de ellos. Es como si la historia nos estuviera gritando: miren lo que pasa cuando se abusa del crédito y se ignoran los límites del endeudamiento. Y a pesar de ver estos ejemplos claros, seguimos cayendo en la misma trampa una y otra vez. Esto me duele porque, en lugar de aprender y cambiar de rumbo, parece que optamos por soluciones a corto plazo que solo posponen el inevitable ajuste. El proceso de deleveraging. ¿Cómo se reduce la deuda excesiva? Imagínate que durante años, tanto el gobierno como las empresas e incluso las familias se endeudan sin pensar en las consecuencias. Todo marcha bien mientras la economía crece, pero llega un punto en que esa deuda se vuelve insostenible. Es como cargar una mochila cada vez más pesada hasta que en algún momento ya no puedes sostenerla más. Esa es la situación que se vivió durante la Gran Depresión y de nuevo en 2008. El sistema tuvo que hacer un alto de emergencia, reducir el endeudamiento. Y lamentablemente, eso significó un fuerte descenso en la actividad económica. Nadie sale indemne de esos ajustes. Una de las estrategias que se han utilizado para intentar suavizar estos golpes es bajar las tasas de interés. La idea es que si los préstamos son más baratos, la gente pueda seguir accediendo al crédito y la economía no se frene de golpe. Durante la crisis de 2008, bajar las tasas ayudó a aliviar un poco la situación, al menos por un tiempo. Pero como bien sabemos, cuando las tasas llegan a niveles tan bajos que ya no se pueden reducir más, lo que llaman la trampa de la tasa cero, los gobiernos se ven obligados a buscar otras alternativas. Y aquí es cuando entra en juego la impresión masiva de dinero, conocida como expansión cuantitativa. A corto plazo, imprimir dinero puede ayudar a estimular la economía, pero a la larga tiene sus riesgos, como la inflación y la pérdida de valor de la moneda. Es una solución de emergencia que, si se abusa de ella, puede generar problemas estructurales aún mayores. Otro aspecto que me ha dejado una gran lección es cómo todo esto sucede en un mundo cada vez más interconectado. Antes, las crisis eran más locales y sus efectos se sentían principalmente en la región afectada. Hoy, sin embargo, vivimos en un planeta tan conectado que un problema en una parte, como la quiebra de algunos bancos en Estados Unidos en 2008, se transforma rápidamente en una crisis global que afecta a países de todos los continentes. Me acuerdo de cómo en esos tiempos se hablaba del efecto dominó, porque lo que sucedía en un lugar se propagaba a otro sin control. Esa interconexión hace que el riesgo sistémico sea mucho mayor, y cualquier desajuste, por pequeño que parezca, puede desencadenar una reacción en cadena. Además, la interconexión global no solo se da en el ámbito económico, sino también en el político. Las sanciones, por ejemplo, se han convertido en una herramienta que puede afectar no solo a un país, sino a todo el sistema financiero internacional. Con la crisis geopolítica en torno a la guerra en Ucrania, vimos cómo las sanciones contra Rusia generaron incertidumbre en los mercados y afectaron a inversores en todo el mundo. Eso me hizo reflexionar sobre lo frágil que es el equilibrio global y cómo las decisiones de unos pocos pueden tener repercusiones enormes para millones de personas. Lo que me queda claro es que la verdadera lección del pasado es que no existen soluciones mágicas ni atajos para evitar los ciclos económicos dolorosos. Cuando se acumula demasiada deuda y se ignoran los límites de lo que una economía puede soportar, llega un momento en que el ajuste se hace inevitable. Y ese ajuste, por más doloroso que sea, siempre nos obliga a replantearnos nuestras prioridades. Personalmente, me frustra ver cómo, a pesar de estos episodios tan claros, seguimos cayendo en los mismos errores. Es como si no quisiéramos aprender de las lecciones del pasado. La importancia de la educación y la adaptación. Una de las cosas que he tratado de enfatizar a lo largo de mi carrera es la importancia de la educación y la capacidad de adaptación en épocas de crisis.
Aquellos que se han preparado y que han aprendido a entender los ciclos económicos tienen una ventaja significativa. La educación financiera y la capacidad de interpretar las señales que emite la economía son herramientas esenciales para poder navegar en tiempos de incertidumbre. He visto cómo en los momentos más difíciles, las personas que invierten en su formación y que se adaptan a los cambios logran no solo sobrevivir, sino también prosperar. La historia está llena de ejemplos de sociedades que, tras sufrir reveses profundos, han logrado reinventarse y crear nuevos modelos de crecimiento basados en la innovación y en la cooperación. La clave está en reconocer que el dolor del ajuste es, a la larga, una oportunidad para construir algo mejor. No se trata simplemente de esperar a que pase la tormenta, sino de aprender de ella, de analizar qué salió mal y de prepararse para el futuro. La resiliencia, tanto a nivel individual como colectivo, es una cualidad fundamental en un mundo en constante transformación. Y es precisamente esa capacidad de adaptarse lo que puede marcar la diferencia entre caer en el abismo o emerger con nuevas oportunidades. Una advertencia final. En fin, quiero dejarles una advertencia muy clara basada en mis años de experiencia y en el estudio profundo de la historia. Estamos en un momento de grandes cambios y de riesgos acumulados que, si no se abordan de forma estructural, pueden llevarnos a una crisis aún mayor que una simple recesión. La creación masiva de deuda, la impresión incesante de dinero, la polarización social y el surgimiento de nuevas potencias están convergiendo en un escenario que exige una revisión radical de nuestros modelos económicos y políticos. No se trata de caer en el pesimismo, sino de reconocer que el sistema tal como lo conocemos está en una encrucijada. No pretendo que estas palabras sean una profecía, sino una advertencia basada en décadas de experiencia y en el análisis riguroso de los ciclos históricos. Soy consciente de que muchos pueden sentirse escépticos ante lo que describo. Sin embargo, creo firmemente que la única manera de evitar que las crisis se conviertan en catástrofes es enfrentarlas con la mente abierta. Quizá estemos al borde de un nuevo orden mundial, una transformación que redefinirá cómo vivimos, trabajamos e invertimos. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú al respecto?